decir si creen o no creen y si de verdad estas personas han llegado a morirse y han regresado. Con esto regresamos en Sin Fronteras, no se vayan. Bueno, aquí tenemos al doctor Miguel Ángel Ramírez Luján, quien ha trabajado, es médico, ha trabajado en urgencias en el Hospital de Barcelona. Y bueno, como le di un beso a todo el mundo, nos damos un beso también, otro beso también. Encantado, María. Gracias por estar aquí. Aquí usted ha escuchado un poquito las críticas o las opiniones contrarias que dicen que a lo mejor es efecto de fármacos. ¿Qué dice el doctor? Bueno, mira, yo creo que esto está ya bastante estudiado, el tema de los fármacos, ¿no? Y yo me gustaría centrarme un poco en el tema, ¿no? Hemos estado hablando de la muerte, pero hemos de decir que la muerte no es un hecho aislado, sino que es un proceso. Entonces, la medicina, aunque no nos guste poner parámetros, pero hemos de ponerlos, distingue tres tipos de muerte. O sea, una muerte aparente, que es como su nombre indica, aparentemente el señor está muerto. Una muerte clínica, en la cual hay una parada cardiorrespiratoria que se registra. Y una muerte real ya, que es la muerte cuando el cerebro, digamos, claro, la muerte está cerebral. plano, ¿no? Entonces, los casos que esa es la real, esa ¿no? es la real, y de la que nadie vuelve. Nadie Entonces, vuelve. los casos que se han estudiado, todos, excepto uno quizá hay por ahí, todos son en muertes aparentes o muertes clínicas. El señor nunca ha estado muerto realmente, ha estado aparentemente muerto. Claro, para entender esto ya tenemos que hablar de estados alterados de conciencia, de beneficios espirituales y de una serie de historias quizás un poco más Entonces lo que complicadas. decían ellos, por ejemplo, que puede ser resultado de fármacos, ¿no es cierto? ¿De la anestesia, por ejemplo? No, mira, está muy estudiado esto de la anestesia, los fármacos, el efecto túnel por la anoxia cerebral, o sea, está muy estudiado y no son señores que a lo mejor no han tomado fármacos. Y no quiere decir que según qué sustancias sí que pueden inducir estados parecidos, pero no como estos, ¿no? Hay que diferenciar esos estados que el señor, bueno, sabe perfectamente Porque que él es por los los induce fármacos. también, o sea, el psicólogo Sí, también o sea, se induce ese esto tipo de con- experimentos. Es una muerte real. Esto con hipnosis, yo también experimento con eso hace muchos años, hace 20 años que estudio esto, se puede revivir, de hecho, según qué pacientes, para luego rehabilitarlos, porque esto supone un trauma para mucha gente, porque lo primero que nos preguntamos es, ¿estoy loco o qué? ¿Qué me ha pasado esto? Claro, depende de dónde Me vayamos. imagino que a ustedes tres les tienen que haber dicho, estás loco, en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Unas cuantas. Según donde vayamos a contarlo, nos dan un billete de ida, pero sin vuelta a un manicomio, ¿no? Entonces, claro, hay que sufrir un proceso como de rehabilitación, porque si es verdad que se ha tenido esta experiencia, es una experiencia bastante, yo creo, muy transformadora, muy importante, es una emergencia espiritual, ¿no? De hecho, ya se estudia esto en América, las emergencias espirituales ya están en el DSM-4, no en el 3, ¿eh? Entonces, el señor tiene un concepto un poco distinto de la vida ya, ¿no? O sea, el señor Pinto ha tenido mala suerte en su experiencia, hay varias ya... Buena con el tiempo. O Con sea, el hay tiempo. varias registradas, ¿no? Y yo creo que lo que le pasó al señor Pinto es que se dice, también hay unos estudios, que pasamos los dos tipos de experiencias. O sea, primero la negativa y luego la positiva. Entonces luego por unos mecanismos de la mente nos quedamos con la positiva, que es la que nos gusta, y nos olvidamos de la negativa. Depende del nivel de profundidad que lleguemos de conciencia. Para que el señor Pinto se quedó en un nivel de conciencia así un poquillo... Sí. de esto, y bueno, seguramente el psicólogo lo dirá también, surgieron sus miedos, sus traumas, quizás se los representó. Ok, pero yo quiero continuar con lo de la controversia. Tú no lo crees. A ver, ¿qué dices ahora lo que dice el experto? ¿Por qué no vienes para acá y así no tengo que estar subiendo y bajando? A ver, tú estás más joven que yo. Sí. A ver. Hombre, que realmente pues se sabe que la ciencia médica no es una ciencia exacta, y hay muchas veces que un fármaco que se cree que tiene un efecto y luego se descubre nuevos efectos. Al principio, la aspirina se creía que tiene una serie de efectos determinados, y ahora con el tiempo se va buscando nuevos. Yo me pregunto si hay algún fármaco, digamos que específico, que te induzca a un estado llamado casi de muerte clínica, de una parada cardíaca, incluso pulmonar, incluso, y si una persona con algún efecto sugestionable, que sea muy sugestionable hipnóticamente, o que incluso tenga una cierta alteración psiquiátrica, se puede llegar a que tenga un estado de, digamos, casi de muerte. Pero una muerte exactamente a partir del cual el cerebro se queda plano, con un electroencefalograma Bueno, plano. pero él dice que no, realmente, que de esa muerte nadie puede regresar. Mira, lo que es la muerte cerebral, que es lo que tú dices, de ahí no vuelve nadie, ¿no? Sí que es verdad que hay sustancias como la ketamina, que induce estados... Para ir para la tele, ¿no? Sí, ¿por qué no vienes por aquí y así estamos los tres? Aquí. Te mira a ti y entonces a la tele, ¿no? O sea, sí que es verdad que la ketamina induce unos estados muy parecidos. Incluso Penfield hace muchos años ya, estimulando el cerebro límbico, parte del cerebro, reproducía estos mismos estados, ¿no? Eso no quiere decir que los estados estos no se van a provocar por fármacos. Pero aquí estamos hablando de estados distintos de conciencia, ¿no? Si el léxico ya no lo tenemos parecido, entonces pues no podemos hablar, ¿no? Hay que diferenciar un estado alterado de conciencia y un estado pues como el que tenemos ahora más o menos. Hombre, ¿Convencido?
No. Todavía no. Hombre, convencido no porque... Son 20 años de estudio. O porque realmente la diferencia en los estudios que es bastante importante. Por ejemplo, si me lo explicara con palabras como si tuviera 2 años, a lo mejor le entendería. Y de todas formas, yo hasta que no vea pruebas realmente fehacientes, como son cosas en teoría que están ahí, que no se han demostrado todavía, siempre hay algún pecamine, digamos que la opinión personal que siempre se queda ahí. A ver, vamos a presentar al periodista, gracias doctor, vamos a presentar a Enrique de Vicente, quien es periodista, director de esta revista que se llama Año Cero, y es escritor de este libro que se llama Los poderes ocultos de la mente. Yo leí parte anoche, muy tarde en la noche, me dio miedo, no. A ver, dígame, ¿qué piensa de lo que estamos diciendo? Usted es periodista. Bueno, y sobre todo me he dedicado a investigar este tema. También investigador de muchísimo. parapsicología. Durante muchísimo tiempo me he dedicado a estudiar estas experiencias cercanas a la muerte, cerca de un centenar de experiencias, como la de Vicente Pinto, él sabe que he hablado con él, como con otros testigos. Y hay algo muy interesante. Bueno, primero, es totalmente imposible atribuir esto a ningún fármaco, porque en la mayoría de los casos, como es el de Vicente Pinto, como es el de Juan Posada, no han tomado ningún tipo de sustancia, no es como el de nuestro tercer Pero sí testigo. estaban bajo el efecto clínico. de la anestesia, sí. Clínico, en ese caso sí. Sin embargo, se ha comprobado por el contrario, que la gente que está bajo efecto de sustancias como la ketamina, que ha mencionado el doctor, que es ketamina y sus derivados son anestésicos, por el contrario, hay muchísima gente de esta, la mayoría, no han tenido este tipo de experiencias. Al contrario, si las han tenido, las olvidan. Hay algo muy interesante. Cuando uno estudia en profundidad estos casos, y eso el público no lo conoce a través de libros comunes, sucede que descubre que muchísima gente pasa por experiencias negativas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué eso no se conoce? Como la que ha tenido Vicente Claro, ¿por Pinto. qué la de él es negativa y por qué la de ellos es tan positiva Muy que se querían simple, quedar? muy simple. Hay dos factores que aún no están muy claros. Hay uno más claro y otro más oscuro. Se supone que mucha gente pasa por la experiencia negativa, pasa por los infiernos, antes de subir hacia los cielos, hacia Él esa dice que no experiencia existen. positiva. Ahora, cuando hablo de cielo y el infierno, estoy hablando de cielo e infierno que están dentro de uno. Imagínate. El cielo y el infierno están dentro de uno, y esto no solamente se ve a través de esas experiencias, sino en cualquier otra experiencia mística o en lo que estudia el doctor Amador Cernuda, que yo he tenido experiencias similares díganos. a las de él, mediante lo que se llaman estados alterados de conciencia. Es posible pasar por experiencias similares, aunque tú reconoces muy bien, Amador, no idénticas, a estas experiencias. ¿Por qué? Porque algo artificial que provocamos a través de no importa Claro. qué medio de ¿Cómo alteración se de la sabe que conciencia, esto es la muerte? A lo mejor no es la No muerte, es- a lo mejor es no un lo estado puede ser. alterado no de es la conciencia. muerte? Nadie puede dar un solo argumento a favor de que es la muerte. Sin embargo, A tampoco hay ver, una dígame explicación... Juan, porque él dice que sí. No hay una explicación racionalista tampoco, ¿eh? Es una experiencia muy Bueno, especial. pero como periodistas tenemos que tratar de encontrarla. Bien, yo tengo mi teoría, pero no puedo decir más que es una teoría. A ver, dígame. Tampoco me demuestran que no es la muerte, ¿no? Por supuesto, Exacto. tampoco. Entonces, la prueba es yo por qué la agencia Cifra o EFE, que en aquella época, hace muchos años, dio la noticia de mi muerte, me dejaron los médicos abandonados ya como muerto, pero dijeron, bueno, Vila, vamos a por él, que tiene 20 años. Bien, y todo eso es muy romántico, muy bonito. Pero hablando del infierno y de la gloria, yo soy católico, creo en Dios, y lo que yo vi, que se me quedó antes en el tintero, esa claridad, yo no sé si era Dios o no, lo que sí estoy total y absolutamente seguro era la plena bondad, absolutamente seguro. Y además, a mí, yo allí no fui por nada, me encontré en ese estado no por consciente, sino es que me encontré allí, como se encuentra cualquiera que se está muriendo. Yo admito científicamente que no es muerte, pero un poquito Casi sí, muerte, un poquito. casi muerte. A ver, Yo creo que... Eso es Lo cierto, más lo que dice cercano. Juan Posada es lo más cercano, y yo personalmente estoy convencido, pero sería un poquito difícil argumentarlo, que es un anticipo de... Hay toda una argumentación científica para esto, un anticipo tres muertes de lo de que que hablaba puede él. ser las fronteras de la muerte, los cielos y los infiernos, por ejemplo, de los que nos hablaba Dante. Pero esto nos llevaría muy lejos. Yo quiero decir que desde un punto de vista científico es lo más próximo que se conoce a la muerte, y aunque todavía no esté demostrado, creo que esta vía de investigación nos va a permitir en el futuro encontrar pruebas de que hay algo que sobrevive, ese algo trascendental que los dos experimentaron, que salía fuera de su cuerpo, y que hemos comprobado experimentalmente que la gente que vive esto, por ejemplo, en una carretera o en un hospital, describe cosas que solo podían ver si realmente algo ajeno a su cuerpo, Como su en estos dos conciencia, casos. se manifestaba a fuera ver, de ellos. tenemos una opinión allí. Dígame. A propósito de la intervención de esto, del señor periodista Sí, y de sí. este señor que ha sufrido esta experiencia, a mí me surge una duda, porque por un lado quisiera creerme la experiencia de ellos,
pero estoy más del lado del señor periodista, porque parece que es cierto, yo creo que la influencia de la religión tiene que aparecer en algún lado, ¿no? Y es una experiencia, esto que están contando ellos, pues como muy fuerte, y me da la sensación, o quiero preguntarles al doctor o a ellos mismos si no se han planteado si ese sentimiento religioso que tenemos del miedo al infierno les puede influir un poco para, en un momento determinado, creerse que están tan cerca de él que quieren salir y pensar que A ver, han ¿por qué estado ahí. Vicente no trata de contestar esta Gracias. pregunta? Bueno, voy a intentar contestarla. De entrada, estoy bastante próximo a Enrique de Vicente porque sí se pueden llamar experiencias cercanas a la muerte. Antes decía que aún, en mi caso particular, yo que he estado tan cercano a ella y que también me vi desde fuera, ni siquiera puedo hablar de ello como muerte real, ¿no? A pesar de que estoy contra al doctor, o soy contrario al menos, en lo que dice de la respuesta plana de la mente y no sé qué, no sé cuánto, me parece que es una aquelarre mental más que otra cosa toda esta historia, ¿no? Es como ser madre, o sea, o se pare, o se puede tener muchos estudios sobre ello, pero solamente la mujer cuando ha parido sabe lo que es ser madre y mientras tanto no valen tonterías, por muchos estudios que haya con los... Ojo que respeto los estudios, pero trate de intento contestar la pregunta definir... de ella. Ya, es que voy a albanar directamente con eso. Intento definir lo que es teoría. Pasa con cualquier ciencia. Yo soy electrónico de profesión y una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? En mi caso particular, yo era un hombre, era y soy un hombre profundamente religioso, creía en Dios de una forma absolutamente profunda. Pero no era una experiencia religiosa, simplemente era una cruda realidad. Aquello estaba ocurriendo. No era asunto de Dios, no era asunto de ángeles, no era asunto de demonios ni de nada, era simplemente la realidad. Me estaba muriendo y me di cuenta y no quise morirme. O sea, en mi caso particular creo que el tema religioso no intervino. Nunca lo he identificado como algo religioso. Simplemente una cuestión real, punto. A ver, tú también tuviste una experiencia parecida. Sí, bueno, ¿Qué piensas de lo que dice él, por ejemplo, de los fármacos y de que pueden ser alucinaciones? Bueno, pues a ese punto voy. Mi experiencia, desde luego, no tiene nada que ver con todo lo que aquí se está diciendo, porque ni había fármaco por medio, ni afortunadamente, tocaré madera, no sé dónde hay, pero bueno, dice que el pelo, ¿no? No he estado, no he estado mira. clínicamente, aquí, pues te toco el pelo. No he estado clínicamente así muerta, ni nada de eso, no. Mi experiencia fue completamente diferente y distinta. Yo llevo ya como unos 20 años que hago meditaciones y nunca he tenido ninguna experiencia especial, sino que me encuentro muy relajada, me encuentro muy bien y lo hago para estar pues bien, sin más. Pero en el año 93, que fue lo del Camino de Santiago, tuve una necesidad interior de coger una mochila y ponerme a andar, hacer el Camino de Santiago sin más. No iba pensando voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, como yo me dedico a la magia y me gusta mucho, pues dentro de mis rituales, pues hacer, dentro del camino sabemos que es un camino de iniciación, que hay unas, creo que en todo el planeta hay unas coordenadas. Bueno, te resumo, sí, te resumo las coordenadas. Bueno, te resumo. Aquí dice que hay unas coordenadas y que hay unas energías que fluyen en este camino también, ¿no? Yo simplemente me eché así, a andar sin más. Bueno, pues en una de mis meditaciones tuve varias experiencias, pero en una de mis meditaciones que estoy meditando en una iglesia romana, había 4 personas más conmigo y en ese momento yo no estaba pensando si yo he sido reencarnada o no, qué experiencia va a venir o qué va a venir. Yo estaba relajándome y meditando además con un color. Y de repente aparece en mi mente, pues como cuando en un cassette metes un cassette en un vídeo y aparecen las imágenes muy rápidas, aparecieron imágenes muy rápidas y entonces yo me vi que sabía que era yo porque la persona que veía en ese cassette me reconocía como mi imagen. Me vi como en otra vida, es decir, en otra época, era como en la época romana, era como un templo pagano, y lo curioso es que yo sentía hasta los olores, lo que en ese momento estaba viviendo. O sea, que tú lo que tuviste fue una regresión o una reencarnación, otra vida. Efectivamente, y además de eso, sentía que la palabra Júpiter. Y lo curioso es que cuando terminé la experiencia, a una chica que estaba allí de turismo le pregunté, bueno, esta iglesia y tal, en tiempos romanos, ¿qué ha sido? Dice, pues esto ha sido un templo donde hacían unos rituales paganos a Júpiter. Y yo no había preguntado antes ni sabía nada de nada. Es decir, mi experiencia es que en ese momento sentí, cuando tuve la experiencia, y dije para mí, la muerte no existe. Y efectivamente tenemos unos ejemplos. ¿La muerte no existe? No existe la muerte. Mira, además hay una cosa muy sencilla. Tú ahora mismo observa los árboles. ¿Qué es entonces cuando dejamos de existir? ¿Cómo le llamas? No, un momento. Claro, existe la muerte física. Yo me voy a morir, mi cuerpo se va a morir. Pero lo que yo creo... la muerte espiritual, tú dices, Voilà, porque es como un cambio. Exactamente, porque
Ahora mismo tú observas los árboles. ¿Qué ocurre con los árboles? Están completamente muertos, no tienen hojas. Tú puedes podarlo ahora y no le vas a dañar esos árboles. Está muerto. Pero ¿qué ocurre cuando Pero llega no la están primavera? muertos porque todavía, aunque no tengan Bueno, está la hojas, savia siguen abajo. ahí No, y pero lo están bien- en reposo. Yo creo que con nosotros pasa un poco lo mismo. El cuerpo este se va, tenemos una vida que nacemos y morimos como cuerpo hay otra vida. físico, ¿Tú sí pero crees? efectivamente creo que hay... esto sería más bien de reencarnación, que hay una vida después de la muerte, estoy convencidísimo. A ver, ¿qué quería hablar de ella? A ver, dígame, señora. Yo quería preguntarle al doctor, porque antes comentó que se preparaban físicamente para morir. ¿A cuál de los dos? Al Ana Lor. psicólogo. Ajá.